Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. El tema que hoy abordaré puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial y en este caso iba a ser nuclear. Por esta fecha cumple exactamente 60 años. El mundo la conoce como la crisis de los cohetes, la crisis de los misiles, y en Cuba se conoce como la crisis de octubre. Y fue la ubicación de cohetes portadores de ojivas nucleares en Cuba por parte de la Unión Soviética y con el permiso y la gracia de Fidel Castro, hecho que demuestra cuán humanista es Fidel, cuánto se preocupó por la humanidad y por Cuba. Bien, este acontecimiento provocó, al ser descubierta por los Estados Unidos los cohetes y la base donde estaban ubicados, que Cuba fuera bloqueada. Se ha tratado de justificar por Fidel Castro el hecho de por qué ubicaban esos cohetes acá. Ninguna justificación tenía, como siempre, la agresión de Estados Unidos, que jamás se ha producido, porque digo y repito, como dije y he dicho en otras ocasiones, que por Girón vinieron cubanos. En Girón no fue Estados Unidos quien vino, fueron cubanos para derrocar a la dictadura y no me cansaré de decirlo. Bueno, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, pues las conversaciones fueron a alto nivel, comenzaron desde abajo, visitaron a Cuba altos dirigentes políticos y militares de la Unión Soviética y hubo conversaciones entre Fidel Castro y Nikita Jrushchov. ¿Qué sucede con esto? Faltaban todavía por traer un grupo de elementos para completar el objetivo que estaba cumpliendo esos cohetes. O sea, había que traer las ojivas o parte de las ojivas nucleares para colocarlas, y el mundo estuvo desde el 14 de octubre empieza esta crisis hasta el 28, duró 14 días, pero hubo 7 días que fueron muy críticos y era cuando los barcos soviéticos se acercaban al cerco, al bloqueo naval que los Estados Unidos había hecho a Cuba. Repito, ellos sabían lo que estaban haciendo y por eso estas conversaciones fueron muy secretas y se llevaron con mucha cautela. Pero finalmente Cuba, en este caso Fidel, que era quien decidía todo en Cuba, aunque él se reuniera, todos cedían su palabra, accedió a ser punta de lanza de la Unión Soviética en América. Nikita no perdería nada, Nikita estaba acercándose a las fronteras de Estados Unidos y eso un poco daba un balance a la situación que existía en esos momentos en el mundo. Pero bueno, Cuba se prestó para ello, Fidel se prestó para ello. Quiero hablar de estas cartas que se desclasifican en 1994 a partir de que se hace público el diario de Nikita Jrushchov y esta correspondencia entre Fidel y Nikita demuestran cuán humanista, cuán preocupado estaba Fidel por Cuba y por la humanidad. Vamos a dar lectura a algunas de estas cartas y también en el transcurso del video voy a ir poniendo algunas fotos, algunos elementos y algunos videos relativos a esa crisis. Escuchen lo que Fidel les dice a Nikita Jrushchov. Deseo en estos instantes expresarles en palabras muy breves una opinión personal. Si tiene lugar la segunda variante y los imperialistas invaden a Cuba con el fin de ocuparlo, el peligro de tal política agresiva que entraña para la humanidad es tan grande que después de ese hecho la Unión Soviética no debe permitir jamás las circunstancias en las cuales los imperialistas pudieran descargar
contra ella el primer golpe nuclear. O sea, pudiera, o sea, no es un hecho cierto, no había certeza de que pudiera pasar eso, no había ninguna certeza de que pudiera invadir Cuba. Y bueno, se sucedieron algunos hechos, sobre todo el derribo del U-2, que un poco dan a entender que Fidel estaba provocando esta invasión o una agresión de Estados Unidos a Cuba para que, según él, la Unión Soviética tuviera el pretexto para eliminar, borrar de la faz de la tierra a cientos de millones de personas. En esos momentos en Estados Unidos había 280 millones de personas, los daños que iba a causar en la Unión Soviética, la situación en Cuba y en otros países, la humanidad iba a estar al borde de la desaparición y eso a él no le preocupó. Él siempre estuvo a favor de su guerra, la guerra contra los Estados Unidos, y su odio lo llevó a cosas que han dado al traste con la situación que existe en este país en estos momentos. Khrushchev le dice: en su cable del 27 de octubre usted nos propuso que fuéramos primeros en asestar el golpe nuclear contra el territorio del enemigo. Usted desde luego comprende que a qué llevaría esto. Esto no sería un simple golpe, sino que el inicio de una guerra mundial termonuclear. Khrushchev estaba clarito de a qué llevaría esta locura que Fidel estaba pidiendo. Le sigue diciendo Khrushchev: querido compañero Fidel Castro, considero esta proposición suya como incorrecta. Vamos a otra parte de esta carta, de esta correspondencia, donde Nikita le sigue diciendo a Fidel: evidentemente, en tal caso los EU sufrirían enormes pérdidas, pero la Unión Soviética y todo el campo socialista también sufriría mucho. En lo que se refiere a Cuba, al pueblo cubano, es difícil incluso decir en general en que eso podría terminar para él. En primer término, en el fuego de la guerra se quemaría Cuba. O sea, Nikita estaba claro también que Cuba, los 6 millones de habitantes que existíamos en ese momento en Cuba, desapareceríamos por las explosiones nucleares o por las consecuencias de que esto podía traer y la situación que provocaría en Europa en general y en el campo socialista. Por eso digo, eran cientos de millones de personas las que perecerían por esta situación. Y entonces Fidel, escuchen lo que Fidel, este hombre que se habla que es un humanista por excelencia, lo dice la izquierda, porque desconoce varios hechos. Ya la semana pasada, hace unos días, les hablé de lo que había provocado Fidel con su humanismo en Granada. Y bueno, esta situación sí es mucho más seria, mucho más crítica. Esto sí es una locura en toda su extensión y un desprecio por el mundo total. Por tal, repito, de lograr su objetivo, no le importaba ni que muriera su pueblo, ni que murieran cientos de millones de personas. Escuchen lo que le dice Fidel, y si él estaba muy claro de que podía pasar de suceder esto. Escuche. Nosotros sabíamos, no presuma usted que lo ignorábamos, que habríamos de ser exterminados como insinúa en su carta, caso de estallar la guerra termonuclear. Entonces, usted estaba claro de lo que iba a suceder. Entonces a usted no le importa para nada este pueblo al que dice defender, al igual que esos que se llaman continuidad, pues siguen poniendo a Fidel como un ejemplo a imitar. Y bueno, y aquí estamos dándonos cuenta que Fidel no era un humanismo, pedir esto, más bien es un genocida. Y repito, estaba buscando Fidel Castro eso, el derribo del U-2, no tenía otro objetivo que esos, pues los Estados Unidos, los U-2 estaban cansados de barrer la isla de punta a cabo. Decenas de vuelos de U-2 habían sucedido con anterioridad.
y vienen a derrumbarlo, a derribarlo en esos momentos. ¿Qué pretendía? Y bueno, él dice, repito, sabríamos que íbamos a ser exterminados. Lo sabía usted, pero el pueblo cubano no estaba claro de esta solicitud suya. El pueblo cubano no sabía de estas cartas. E incluso él trata de justificarse en estas conversaciones. E incluso llega a decir, después de haber sucedido Hiroshima y Nagasaki, que él no había dimensionado ni vislumbrado lo que hubiera podido pasar de desatarse una guerra termonuclear. Mentira, porque ya usted sabía y lo reconoce en esta carta, que Cuba, el pueblo cubano, iba a ser exterminado. Entonces, no pide disculpas, como dije, y trata de justificarse diciendo, bueno, yo no sabía cuál iba a ser el volumen y los daños que le iba a causar a la humanidad esta solicitud mía. Y entonces, ¿qué sucede? Como es lógico, cuestiona también después a la Unión Soviética, porque casi al producirse el choque entre los buques soviéticos y los de Estados Unidos, Nikita retira los buques, se retiran y entran en conversaciones Estados Unidos y la Unión Soviética, y Cuba queda excluida. Para Khrushchev tengo elogios y tengo críticas. Tengo gratitud por todo lo que ayudó a nuestro país, siempre lo quiso ayudar, y tengo críticas por la forma en que procedió. Mente de ninguno de nosotros la sola idea de conservar armas tácticas por la mente nuestra no pasó así. Te podría decir que si los soviéticos, por ejemplo, hubiesen hecho esa proposición y mantener esas armas como armas defensivas, ya no podían ser calificadas como armas estratégicas. Mira, es una variante. Podía haber tenido en teoría Khrushchev para decir, sí, retiramos los proyectiles estratégicos, pero conservamos armas defensivas en el territorio nacional de Cuba. Pero nadie le pasó por la mente, porque lo que yo vi era lo más parecido a una claudicación. Fidel, como siempre, no contaron conmigo. ¿Cómo van a contar con usted? Un hombre que estaba pidiéndole eso. Además, usted no era nadie, Cuba no era nadie. El ubicar cohetes nucleares en Cuba no convertía a Cuba en una potencia armamentista, la convertía en un satélite, en un subordinado al extremo de la Unión Soviética, de Rusia. Y es lo que iba a suceder y es lo que sucedió cuando usted, Fidel Castro, permitió que se hiciera esa barbaridad de ubicar cohetes nucleares en Cuba. La humanidad jamás podrá olvidar este hecho. Y a la hora de juzgar a Fidel Castro, la historia tendrá que tener muy en cuenta esta situación. Esta crisis de octubre o esta crisis de los cohetes no es un hecho que se divulgue mucho. Sobre todo la izquierda lo ha ignorado y un poco parece que a los Estados Unidos se le ha olvidado. Pero los que conocieron y conocen de estas cartas no lo van a olvidar jamás, y es un motivo más de la tirantez que existe entre los Estados Unidos y Cuba. Y vuelvo y repito, el culpable de todo lo que ha sucedido entre Cuba y Estados Unidos, el culpable fundamental es Fidel Castro por la política que asumió. Y en esto de los cohetes, como en optar por el socialismo, como siempre, se montó en el tren equivocado. Se equivocó de bando al escoger el socialismo, al escoger ubicar armas nucleares en Cuba. Espero
que aquellos que no conocen de este suceso trascendental en la historia de la humanidad comprendan la realidad y hasta qué punto llevó Fidel Castro la situación internacional, poniendo en peligro al mundo de una tercera guerra mundial. Un saludo a todos, hasta la próxima.